Y si les difiere lo que acaba de hacer Latinoamérica, en silencio, sin que nadie prestará atención real, está descrito palabra por palabra en las profecías más antiguas de la Biblia. Soy JJ Benítez, periodista de investigación, y he consagrado más de 5 décadas de mi vida a recorrer este planeta más de 100 países, escribiendo 60 libros, buceando en expedientes olvidados, conversando con testigos que otros reporteros ignoran, siempre, siempre buscando la verdad que se esconde detrás de las apariencias oficiales. Y créanme cuando les digo esto, después de 50 años mirando detrás de las cortinas, tras indagar casos que parecían imposibles, después de documentar cosas que muchos preferirían mantener ocultas, lo que descubrí hace apenas 2 meses. Sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica, me quitó el sueño durante semanas. Esto es distinto a todo lo demás, completamente distinto. Te lo advierto ahora mismo desde este instante. Si tienes el valor de acompañarme hasta el final de lo que voy a revelarte, si me sigues en este viaje que haremos juntos por 18 países, tu forma de comprender la realidad cambiará para siempre, porque vamos a hablar de algo que no está ocurriendo en un futuro lejano. No es una teoría abstracta sobre lo que podría pasar, sino algo que está ocurriendo ahora, en este momento, en el año 2025, desde el río Bravo hasta la Patagonia, ante los ojos de 500 millones de personas que no tienen idea de lo que realmente significa. Permítanme contarles cómo comenzó todo para mí. Era septiembre de este año 2025. Estaba en Buenos Aires terminando unas entrevistas para un proyecto completamente distinto cuando recibí una llamada de una fuente que tengo desde hace años en organismos internacionales. Alguien que ha trabajado en desarrollo económico en América Latina durante décadas y que prefiere por razones obvias mantenerse en el más absoluto anonimato, su voz sonaba tensa, preocupada, cuando me dijo: J, necesitas investigar lo que acaba de aprobar la Cumbre Latinoamericana sobre identidad digital. Necesitas leer los acuerdos de Cartagena de Indias y después necesitas abrir tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis 13. No te diré más. Solo indaga y luego me cuentas qué encontraste. La llamada terminó así. Sin más explicaciones, me quedé allí, en mi habitación del hotel, en el barrio de Palermo, mirando por la ventana hacia las calles de Buenos Aires, y sentí esa sensación que todo periodista conoce, esa corazonada que te dice que acabas de tocar. Algo grande, algo que va a cambiar lo que creías saber. Soy un hombre curioso por naturaleza, siempre lo he sido. Desde que era un niño en Pamplona, desde mis primeros años como reportero, hace tantas décadas, he tenido esa necesidad compulsiva de escarbar, de ir más allá de la versión oficial, de no conformarme con lo que me cuentan. Así que hice exactamente lo que mi fuente me sugirió. Me senté frente a mi computadora, pedí un café al servicio de habitaciones y comencé a investigar. Empecé a buscar información sobre algo llamado Sistema Latinoamericano de Identidad Digital Unificada, SLIDU, en sus siglas en español. Al principio solo hallaba comunicados de prensa, aburridos declaraciones oficiales llenas de jerga técnica sobre modernización, inclusión financiera y lucha contra la corrupción. Ya saben el tipo de lenguaje que emplean los burócratas para que nadie entienda con claridad de qué están hablando. Pero yo no soy de los que se quedan con la versión oficial. Empecé a hacer llamadas, a contactar fuentes, a conseguir documentos que no están disponibles para el público general. Y lo que encontré, amigos míos, me dejó literalmente sin palabras durante varios minutos, algo que no me pasa con frecuencia después de tantos años en este oficio. Déjenme explicarles qué es lo que descubrí, pero antes necesito que comprendan algo fundamental. No soy un fanático religioso que ve señales apocalípticas en cada titular de periódico. No soy de esos que predicen el fin del mundo cada vez que hay un eclipse o un terremoto. He investigado con rigor periodístico durante medio siglo, con método, con esteticismo saludable, con la mente abierta pero crítica. He escrito sobre los enigmas de la historia, sobre fenómenos que desafían nuestras explicaciones convencionales, siempre desde una búsqueda honesta y rigurosa de la verdad, sin importar hacia dónde me lleve esa pesquisa. Y precisamente por eso, porque soy escéptico por naturaleza,
porque no me dejo arrastrar por sensacionalismos baratos ni por teorías sin fundamento. Lo que estoy a punto de compartir contigo tiene tanto peso, tanta importancia, tanta urgencia. Esto no son especulaciones sacadas de Internet, no son conspiraciones de un tipo con un blog y demasiado tiempo libre, son hechos documentados, acuerdos rubricados por presidentes, sistemas que ya están siendo implementados en este preciso instante en 18 pascalises latinoamericanos. Simultáneamente, en julio de 2025, hace apenas 4 meses, 18 naciones latinoamericanas se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, esa ciudad hermosa, con murallas coloniales y su historia de piratas y conquistadores. Pero lo que se decidió en esas salas con aire acondicionado no tiene nada que ver con historia antigua, tiene que ver con nuestro futuro inmediato. Presidentes y ministros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Bolivia firmaron lo que llamaron Acuerdo de Cartagena para la Integración Digital Latinoamericana. Suena técnico, ¿verdad? Suena tedioso, como esos acuerdos internacionales que se suscriben a menudo y que nadie lee porque están llenos de lenguaje diplomático y de los ejemplos interminables de considerandos. Pero cuando empiezas a leer los anexos técnicos, cuando ves lo que realmente están acordando implementar, cuando entiendes las implicaciones reales de lo que se esconde detrás de esas palabras elegantes, se te eriza la piel y comprendes que estás ante algo verdaderamente histórico. ¿Y saben qué es? Lo más extraordinario, lo que me mantuvo despierto noche tras noche para cubrirlo. Este sistema, esta estructura de control que están construyendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, fue descrita con una precisión absolutamente asombrosa por los profetas bíblicos hace más de 2500 años. Daniel lo vio en Babilonia cuando tuvo aquellas visiones que lo aterrorizaron y que escribió para las generaciones futuras. Juan lo vio en la isla de Patmos cuando recibió la revelación del Apocalipsis, y ahora nosotros lo estamos viendo materializarse en forma de tratados internacionales, sistemas biométricos y arquitectura digital que abarcará desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Pero hay algo más, algo crucial que necesito que entiendan desde este momento. Los medios de comunicación masivos, esos que supuestamente existen para informar al pueblo, apenas le dedicaron 2 párrafos a esta noticia, también en español, un párrafo Telemundo nada. Univisión, una mención de pasada en las noticias económicas que pocos ven. ¿Por qué un acuerdo que va a cambiar radicalmente la forma en que viven 500 millones de personas recibió menos atención que el último escándalo de una celebridad de reality? Esa pregunta me persigue. La respuesta creo es que alguien no quiere que prestemos demasiada atención. También prefiere que esto simplemente en silencio, sin debate público, sin que la gente común y corriente entienda realmente lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde para cuestionarlo. Latinoamérica, esos 18 pascalises que firmaron el acuerdo, representan un experimento masivo, un laboratorio continental para probar sistemas que después se extenderán al resto del mundo. Y para junio de 2027, dentro de menos de 20 meses, desde este momento, todos y cada uno de esos países están legalmente obligados por tratado internacional a tener implementado el SELIDU, el Sistema Latinoamericano de Identidad Digital Unificada. 20 meses. Es un plazo increíblemente corto para un cambio de esta magnitud, y esa urgencia, esa prisa inexplicable, es una de las cosas que más me preocupa y que más debería preocuparnos a todos. Déjenme hacerles una promesa, y la hago con toda la seriedad que me dan 50 años de carrera profesional, con el respeto profundo que me merecen ustedes como buscadores de verdad, como personas que tienen el coraje de mirar más allá de lo que les cuentan en los noticieros. Si me acompañan hasta el final, si tienen la paciencia y el valor de escuchar lo que he descubierto, la revelación finalesa que he guardado para el último tramo será la más impactante de todas. Esa hará que todo, absolutamente todo lo que les cuente, antes cobre un sentido completamente nuevo, profundo, transformador. Pero como me enseñaron en la escuela de periodismo hace tantos años, vayamos paso a paso. Primero los hechos fríos y verificables,
después las conexiones y los patrones, y al final la verdad completa que lo une todo. El 23 de julio de 2025, hace menos de 4 meses, ocurrió algo que pasó prácticamente desapercibido en los medios internacionales. 18 presidentes latinoamericanos o sus representantes de más alto nivel firmaron simultáneamente el documento más importante de integración regional desde la creación del Mercosur. Pero a diferencia del Mercosur, que se enfoca en comercio y aduanas, este acuerdo se mete directamente en algo mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más invasivo. Se mete en tu identidad, en quién eres, en cómo te identificas, en cómo accedes a servicios, en cómo compras, vendes, trabajas, existes en la sociedad moderna. ¿Por qué apenas se habló de esto en los medios? ¿Por qué lo presentaron como una simple actualización administrativa, como una mejora técnica en los servicios públicos? Porque cuando lees el acuerdo completo, los anexos técnicos, cuando ves las especificaciones del sistema que van a implementar, cuando lo conectas con otras decisiones simultáneas sobre monedas digitales, control financiero y vigilancia biométrica, entonces empiezas a ver el cuadro completo. Y el cuadro completo es estremecedor. Y aquí está lo que me robó el sueño durante días después de descubrirlo. El profeta Daniel, exiliado en Babilonia, hace 2500 años tuvo una visión del futuro, una visión que lo dejó enfermo durante días según su propio testimonio. Vio 4 bestias que representaban 4 reinos, 4 imperios que dominarían la tierra, y sobre la cuarta bestia, la más terrible de todas, escribió algo que durante siglos los estudiosos bíblicos trataron de interpretar sin éxito. Completo. Dijo que esta bestia devoraría toda la tierra y la hollaría, y la despedazaría, y que de ese reino se levantarían 10 cuernos, y después de ellos se levantaría otro. Derribaría 3 reyes, y hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría a los santos del Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos y la ley alterar las estructuras fundamentales de cómo funciona la sociedad. Y luego Daniel apunta algo más específico sobre control económico y social, un poder con capacidad de hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, no pudieran comprar ni vender sin su autorización. Y entonces, siglos después, Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis y ve exactamente la misma visión, pero con más detalles, más específica, más clara. Ve a una bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia, y el dragón le otorgó su poder, su trono y gran autoridad. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero aquí viene la parte que me hizo conectar todo con lo que está pasando en Latinoamérica ahora. Juan dice en el capítulo 13, versículos 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Control absoluto sobre la economía, control total sobre la capacidad de cualquier persona para participar en la sociedad, para sobrevivir, básicamente. Durante 2000 años esta profecía sonaba como ciencia ficción imposible. ¿Cómo podría alguien controlar todas las transacciones económicas de todas las personas en toda una región del planeta? ¿Cómo podría existir un sistema tan omnipresente, tan penetrante, tan absoluto que literalmente nadie pudiera comprar, vender sin él? Durante siglos, los teólogos especularon: ¿será un tatuaje físico? ¿Será una marca visible? ¿Será algo mágico? ¿Será algo sobrenatural? Pero ahora, en el año 2025, lo sabemos. No es magia, es tecnología, es código, algoritmos, infraestructura digital. Y lo más inquietante, lo que realmente me puso los pelos de punta cuando lo descubrí investigando Buenos Aires aquel septiembre, es que ese sistema ya no es teoría, ya no es un plan futuro. Ya está siendo implementado activamente en 18 países al mismo tiempo, con calendarios definidos y presupuestos asignados. Permítanme revelar algo más, obtenido de fuentes dentro de organismos internacionales que están participando en la implementación de este sistema, fuentes que no puedo nombrar
porque perderían sus trabajos y posiblemente enfrentarían consecuencias peores. El cronograma de implementación, las fechas límite, la velocidad casi frenética con la que empujan esto hacia adelante no tiene sentido desde un punto de vista técnico-administrativo normal. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué estos plazos tan agresivos? ¿Por qué obligar a 18 naciones con diferentes niveles de desarrollo tecnológico, distintas culturas políticas y prioridades dispares a implementar exactamente el mismo sistema siguiendo exactamente el mismo calendario? Una de mis fuentes me dijo textualmente: JJ es como si alguien tuviera una fecha límite que desconocemos. Como si necesitaran que todo esto esté operativo antes de algo que va a suceder y que no sabemos qué es. Hay presión desde arriba, desde muy arriba, que no se explica con las razones oficiales de inclusión financiera y modernización administrativa. Y aquí viene la pregunta que me ha perseguido durante meses, la pregunta que no me deja dormir tranquilo por las noches, la pregunta que me hizo iniciar esta investigación exhaustiva. ¿Es posible? ¿Realmente posible que estemos viviendo el cumplimiento de profecías bíblicas escritas hace más de 2000 años? ¿Es posible que lo que Daniel vio en sus visiones en Babilonia, lo que Juan vio en su revelación en Patmos, esté materializándose ahora mismo ante nuestros ojos en forma de tratados internacionales, sistemas biométricos, identidad digital y arquitectura de control económico que abarca a todo un continente? Yo, como les he dicho, soy escéptico por naturaleza y por entrenamiento profesional, pero los hechos son tercos. Los documentos son reales. Las fechas están confirmadas. Los sistemas están siendo construidos en este preciso instante. Y lo que voy a compartir con ustedes en lo que resta de esta conversación son hechos verificables, documentos oficiales, testimonios de primera mano, conexiones que cualquiera puede investigar por sí mismo. Vamos a viajar juntos por este continente. Vamos a explorar lo que está sucediendo desde México hasta Argentina y les garantizo que al final de este trayecto van a ver Latinoamérica y van a ver el mundo de una manera radicalmente diferente. Recuerdo con total claridad una tarde de marzo de 2016. Yo estaba en la Ciudad de México, en uno de esos cafés antiguos del centro histórico, ya saben, de esos con techos altos y mesas de mármol donde todavía sirven el café en tazas de porcelana auténtica. Estaba allí investigando para un proyecto sobre arquitectura colonial, pero terminé conversando con un diplomático mexicano jubilado, un hombre mayor que había pasado 30 años representando a su país en diversos organismos internacionales. Este hombre, llamémosle Roberto, aunque ese no era su nombre real, me dijo algo mientras removía lentamente su café con una cucharilla de plata. JJ me dijo: si hay algo que aprendí en 3 décadas de diplomacia latinoamericana es que lograr que nuestros países se pongan de acuerdo en algo importante es prácticamente imposible. Se rió con esa risa cansada que tienen las personas que han visto demasiado. México quiere una cosa, Brasil quiere otra, completamente distinta. Argentina y Chile pelean por cualquier tema, los centroamericanos desconfían de todos. Venezuela hace lo opuesto de lo que propone Colombia por principio. Colombia y Ecuador mantienen tensiones eternas. Perú y Chile todavía cargan rencores de guerras del siglo XIX. Es como intentar dirigir una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente y todos creen que su melodía es la correcta. Y tenía razón, completamente razón. La historia de Latinoamérica es una historia de división de fronteras trazadas arbitrariamente por potencias coloniales, de guerras entre vecinos, de rivalidades que vienen de siglos atrás y que se transmiten de generación en generación como si fueran herencias sagradas. Los brasileños hablan portugués y el resto del continente español, y esa diferencia lingüística ha creado una separación cultural profunda. Las diferencias económicas son abismales. Tienes a Chile con su economía desarrollada y a Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Las diferencias políticas son enormes: gobiernos de derecha, de izquierda, populistas, liberales, dictaduras disfrazadas de democracias, democracias funcionando a medias. La idea de que 18 naciones soberanas, cada una con su historia complicada, sus propios intereses nacionales y sus agendas políticas internas, puedan ponerse de acuerdo en algo profundo, algo estructural,
algo que afecta a la soberanía. A nacional de forma tan directa parece no solo difícil, sino casi imposible, y sin embargo, y aquí está el misterio que me obsesiona profundamente cuando se propuso el Esselidú, cuando se presentó este plan para crear un sistema unificado de identidad digital que transformaría completamente la forma en que los latinoamericanos se identifican, acceden a servicios y realizan transacciones. Básicamente existen como ciudadanos del siglo XXI. ¿Saben cuánta oposición real hubo? ¿Saben cuántos países dijeron que no, que esto atentaba contra su soberanía? Ninguna oposición significativa. Los 18 pascalises todos sin excepción firmaron. México bajo su gobierno actual, Brasil con Lula, Argentina con Milei, Chile, Colombia con Petro, naciones con gobiernos ideológicamente opuestos, con historias de confrontación, con agendas políticas completamente contradictorias. Todos dijeron que sí. No hubo los debates interminables que caracterizan cualquier negociación latinoamericana. No hubo países bloqueando el acuerdo por consideraciones de soberanía nacional. No se dieron las peleas típicas sobre quién controla qué, sobre dónde se ubican los servidores centrales, sobre qué país tiene más poder de decisión en el sistema. Fue como si de repente, misteriosamente, todas estas naciones divididas, todos estos gobiernos que normalmente no se ponen de acuerdo ni en la hora del día, tuvieran solamente un solo propósito, una sola voluntad. Y eso me recordó algo que leí hace muchos años en la Biblia, algo que nunca pensé que vería materializarse de forma tan literal en mi propia vida, en mi propio continente, en mi propio tiempo. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Juan tiene una visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego viene la interpretación de la visión. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un mismo propósito. Fíjense en esas palabras. Un mismo propósito. 10 reyes, 10 centros de poder, 10 reinos o naciones, y todos con un mismo objetivo inexplicable. ¿Y qué hacen estos reyes con ese propósito unificado? Entregan su poder, entregan su autoridad, entregan su soberanía a un sistema central, a una estructura que Juan llama la bestia. Ahora es cierto que el Acuerdo de Cartagena tiene 18 países firmantes, no 10 exactamente, pero déjenme contarles algo fascinante que descubrí investigando la estructura del acuerdo. El sistema SLIDU no es administrado democráticamente por los 18 países de forma igualitaria. Hay un consejo de gobierno del sistema, y ese consejo está compuesto por exactamente 10 naciones, las 10 economías más grandes de la región, las 10 con más población, las 10 con mayor poder real. Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, 10 naciones que controlan el sistema para todos los demás. 10 cuernos, 10 centros de poder que tienen autoridad sobre todo el sistema. Casualidad. Durante años pensé que las coincidencias son solo eso, coincidencias estadísticas sin significado más profundo. Pero después de medio siglo investigando misterios, después de ver una y otra vez cómo se tejen los hilos de la historia de formas que desafían la probabilidad, he aprendido que cuando los patrones se repiten con precisión, cuando las profecías antiguas se encajan con los acontecimientos modernos, como piezas de un rompecabezas, hay que prestar atención, dejar de lado el escepticismo superficial y mirar más hondo. Permítanme contarles otra historia, esta mucho más reciente. En octubre de 2025, 3 semanas antes de comenzar esta investigación a fondo, viajé a São Paulo, Brasil. Había conseguido una reunión que me tomó meses de contactos y negociaciones discretas con alguien que trabaja muy cerca del Banco Central de Brasil. No puedo dar nombres. Ustedes entienden cómo funcionan estas cosas cuando se trata de información sensible. Pero esta persona me contó algo que literalmente me heló la sangre mientras caminábamos por la avenida Paulista en una tarde calurosa y húmeda típica de la primavera paulista.
Están acelerando todo, me dijo mirando hacia los rascacielos. El real digital, la integración con el Sliduo, todo está conectado como piezas de una misma máquina y hay presión desde arriba. Mucha presión para que esto esté completamente operativo lo antes posible. Presión de quien pregunté intentando sonar casual, aunque mi corazón latía más rápido. Se encogió de hombros y miró a su alrededor como asegurándose de que nadie nos oía. Esa es la gran pregunta, ¿no? Oficialmente nos dicen que es por competitividad global, que China ya tiene su yuan digital operativo, que Estados Unidos desarrolla el dólar digital, que Europa impulsa el euro digital. Dicen que si Latinoamérica no se mueve rápido, quedará fuera del nuevo sistema financiero global. Pero el calendario JJ, el calendario no tiene sentido técnico. Hablamos de implementar infraestructura digital masiva en países con niveles muy distintos de preparación tecnológica, en poblaciones con alfabetización digital, dispar en economías con grados muy variados de bancarización. Esto debería tomar al menos 5 o 7 años para hacerse bien, para no dejar a nadie atrás, pero nos dan menos de 2 años. Es una locura en gestión de proyectos. Es como si alguien muy poderoso que no vemos tuviera prisa por tener todo esto en su lugar antes de una fecha límite desconocida. ¿Ven lo que quiero decir? No son delirios de Internet ni especulaciones mías sin sustento. Son conversaciones reales con personas reales que están dentro del sistema, que están en el resto desde adentro, y están genuinamente preocupadas por la velocidad y la opacidad del proceso. Y aquí está lo que realmente me perturba, lo que me hace pensar que estamos ante algo mucho más grande que una mera modernización digital de servicios públicos. El sistema que están construyendo no es solo una cédula de identidad digital, no es únicamente una forma más cómoda de identificarte en línea. Es una infraestructura que une tres elementos que nunca antes en la historia humana habían estado combinados de esta forma. Primero, identidad digital biométrica obligatoria. Tu rostro, tus huellas dactilares, el iris de tus ojos, los patrones únicos de tu voz, todo digitalizado, todo almacenado en bases de datos centralizadas. Segundo, moneda digital del Banco Central, dinero totalmente digital, sin efectivo físico, dinero programable, controlable, rastreable en cada transacción. Y tercero, un sistema de verificación de acceso a servicios para acceder a salud, educación, servicios financieros, transporte, vivienda, empleo, todo pasa por el sistema digital unificado. Cuando combinas estos tres elementos, cuando los integras en una sola plataforma como está planteado en el SLIDU, tienes algo sin precedentes. Tienes el poder absoluto total completo sobre la participación económica y social de cada individuo. Y esto no es una conjetura mía. No invento capacidades que el sistema no posee. Tengo los documentos técnicos. He leído los anexos del Tratado de Cartagena. He revisado las especificaciones publicadas por los propios gobiernos. El SLIDU no es opcional para los países firmantes. Es obligatorio vinculante por tratado. Para junio de 2027, en menos de 20 meses, todos los servicios públicos en los 18 pascalises deben estar integrados al sistema. Para diciembre de 2027, todos los bancos, todas las instituciones financieras reguladas, todas las empresas de servicios esenciales deben aceptar y utilizar el sistema como método principal de identificación y verificación. Y aquí llega algo que casi nadie discute públicamente, que pasa con las personas que por cualquier razón no quieran o no puedan participar. ¿Qué sucede con las comunidades indígenas que viven de forma tradicional? ¿Qué pasa con los ancianos que nunca usaron tecnología digital? ¿Qué hay de quienes por convicciones religiosas o filosóficas se oponen a la identificación biométrica? Los documentos oficiales dicen que habrá excepciones, que se respetarán los derechos humanos, que nadie será forzado. Pero en la práctica, cuando todo servicio esencial requiere el sistema, cuando no puedes abrir una cuenta bancaria sin él, cuando no puedes recibir tu salario sin él, cuando no puedes acceder a servicios de salud sin él, ¿cuál es la diferencia? Real entre opcional y obligatorio. Es como decir que tener un número de identificación nacional es voluntario. Técnicamente nadie te apunta con un arma para que lo obtengas, pero intenta vivir en la sociedad moderna sin uno. Intenta conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria, firmar un alquiler, acceder a servicios estatales sin documento
es casi imposible. Entonces, la voluntariedad es una ilusión, una ficción legal que suena bien en los comunicados, pero que no refleja la realidad práctica de cómo operará el sistema. Y aquí está la conexión con la profecía bíblica que me eriza la piel cada vez que lo pienso. Apocalipsis 3 preseche saptes preseche. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Comprar ni vender no es metáfora, es literal, es control absoluto sobre la participación económica. Y cuando combinas la identificación biométrica obligatoria con el dinero digital programable del Banco Central y con un sistema unificado de verificación de acceso, obtienes exactamente eso, el poder de decidir quién puede comprar y quién no, quién puede vender y quién no, quién participa y quién queda excluido. Déjenme añadir algo que me explicó un experto en tecnología financiera y monedas digitales de bancos centrales, un profesional brillante que trabajó años para el FMI y el Banco Mundial, y que ahora está, digamos, muy desilusionado con el rumbo de esas instituciones. Tuvimos una conversación larga por videoconferencias hace semanas y me dijo algo crucial para entender lo que está en juego. JJ me dijo: la gente no comprende la diferencia fundamental entre el dinero digital que usamos hoy, transferencias, tarjetas, apps de pago, y una moneda digital del Banco Central, una CBDC. Con tu tarjeta actual, con tu cuenta normal, el banco puede ver tus transacciones, sí, pero hay límites legales robustos, hay regulaciones de privacidad, protecciones al consumidor. El banco no puede simplemente congelar tu cuenta sin orden judicial. No puede decidir de manera arbitraria que no puedes comprar ciertos productos o usar ciertos servicios. Hay procesos, hay derechos, hay recursos, pero con una CBDC, con un real digital, un peso digital, un sol digital, un bolívar digital, el Banco Central tiene acceso directo y en tiempo real a cada transacción y, lo más importante, pueden programar el dinero. Programar el dinero, le pregunté, aunque intuía la respuesta. Exacto. Programar el dinero significa poner reglas, restricciones, condiciones en el propio código de la moneda. Pueden hacer que tu dinero solo se gaste en comercios aprobados. Pueden hacer que tu dinero caduque si no lo usas antes de cierta fecha, forzando el consumo. Pueden limitar transacciones si el sistema determina que haces algo inapropiado. Pueden geolocalizar tus gastos y bloquear compras fuera de ciertas áreas. Pueden vincular tu dinero a tu comportamiento, a tu historial, a una puntuación de crédito social. Es control total, en tiempo real, automático, sin necesidad de órdenes judiciales ni trámites. Un algoritmo decide y el algoritmo puede programarse para aplicar cualquier política que el gobierno de turno considere adecuada. Ven hacia dónde va esto, perciben las implicaciones, no estoy fantaseando. Los propios bancos centrales de Europa, China y otros han descrito estas capacidades en documentos técnicos públicos sobre CBDC. La tecnología existe, las capacidades, existe la voluntad política, existe, solo falta la excusa, adecuada a la crisis conveniente que haga a la población aceptarlo como necesario. Y ahora conecto esto con Brasil, la economía más grande de Latinoamérica. Brasil lanzó el Real Digital en fase piloto en 2024 y en septiembre de 2025 el Banco Central anunció que el Real Digital estará plenamente operativo y obligatorio para transacciones superiores a cierto monto en enero de Mármines 2027. Obligatorio, no opcional. Y aquí lo inquietante: el Real Digital brasileño está diseñado como modelo prototipo, plataforma base para todo el sistema latinoamericano. Los otros países copian la arquitectura brasileña adaptándola localmente, pero siguiendo el mismo diseño. ¿Por qué Brasil? Porque es el único país latinoamericano con experiencia masiva en sistemas biométricos de identificación digital. Ya lo hicieron con su sistema de votación electrónica, con su administración tributaria digital, ya tienen infraestructura y experiencia. Brasil es el laboratorio, el experimento exitoso que ahora se replica en todo el continente. Pero hay algo más sobre Brasil. En 2022 el gobierno lanzó el Sistema Nacional de Identificación Digital, que integró todos los documentos de identidad en una sola plataforma con verificación biométrica. ¿Cuántas personas se registraron en menos de 2 años? Más de 150 millones de brasileños
con datos biométricos en una base central. Ahora multipliquen por toda Latinoamérica. Imaginen 500 millones de personas identificadas biométricamente en un solo sistema interconectado que abarca desde el Río Grande hasta el Estrecho de Magallanes. Es la base biométrica más grande del mundo después de la de China. Y a diferencia del sistema chino cerrado y controlado por un estado de partido único, el sistema latinoamericano se construye con participación de corporaciones multinacionales, con tecnología desarrollada en Estados Unidos y Europa, financiamiento de organismos internacionales. Es un experimento global disfrazado de iniciativa regional. Y aquí llega otra conexión bíblica que me obsesiona. Daniel 723 describe la cuarta bestia. Será un cuarto reino en la tierra diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Devorar toda la tierra, no una nación, no una región, toda la tierra. Por primera vez en la historia humana tenemos la tecnología, las capacidades y los sistemas en desarrollo para hacer exactamente eso. No hablo de conquista militar, no de invasiones con tanques, hablo de penetración total mediante infraestructura digital. Un sistema en el que cada persona tenga una identidad digital única, donde cada transacción se rastrea y verifique, donde el acceso a recursos necesarios dependa de tu participación y de tu cumplimiento de sus reglas. Recuerdo otra conversación con un programador de blockchain y sistemas distribuidos, un joven mexicano brillante que trabajó en Silicon Valley y renunció por desacuerdos éticos. Lo conocí en una conferencia en Monterrey y hablamos horas sobre las implicaciones filosóficas y éticas de estos sistemas. Me dijo algo que se me grabó. La gente cree que la tecnología es neutral, que depende de cómo la uses, como un cuchillo que corta pan, o puede ser arma. Pero no es así. Con los sistemas digitales modernos, los sistemas de identidad digital vinculados a monedas digitales programables tienen el autoritarismo incorporado en su arquitectura. No es que puedan usarse para control, están diseñados para permitir control centralizado. Le pedí que lo explicara. Imagina que cada vez que intentas usar tu dinero digital, el sistema verifica tu identidad biométrica, verifica si estás autorizado para esa compra, verifica si cumples ciertas políticas, analiza a tu historial para detectar patrones sospechosos. Si algo falla, la transacción no se procesa. No hay apelación humana, no hay revisión, no hay juez, es automático, instantáneo, algorítmico. Eso suena a comencé y el completó control total. Y lo verdaderamente aterrador es que una vez que toda la economía depende de este sistema, una vez que no hay efectivo físico ni alternativas, quien controla el sistema, quien programa las reglas, quien accede al código, tiene el poder de paramente incluir o excluir a cualquiera con solo cambiar parámetros. Ninguno pudiese comprar ni vender. La profecía de Juan no se materializa mediante magia visible, se materializa con código, algoritmos, bases de datos, infraestructura digital que parece técnica y neutral, pero concentra un poder sin precedentes. Y aquí está otra conexión profética que me mantiene alerta. 1. Tesalonicenses 5. 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuál es el discurso oficial que acompaña el SLIDU y las monedas digitales? ¿Qué palabras repiten una y otra vez? Seguridad, protección, inclusión, modernización. Tu identidad estará segura con cifrado de última generación. Tus transacciones estarán protegidas del fraude. Tus datos resguardados. Todos tendrán acceso a servicios financieros. Nadie quedará excluido. Paz y seguridad. Exactamente las palabras que usó Pablo para describir el engaño previo a la destrucción repentina. No digo que esto sea el cumplimiento literal inmediato de esa profecía. No afirmo que mañana sea el fin del mundo. Digo que los patrones están ahí, las estructuras están levantando, el escenario se prepara. Y como alguien que ha dedicado su vida a estudiar patrones, a conectar puntos, a mirar más allá de lo superficial, no puedo ignorar las similitudes asombrosas entre lo que las profecías describieron y lo que construimos ahora. Permítanme contar una historia que resume lo que siento. Hace 3 meses estaba en Cusco, Perú, esa ciudad mágica que fue centro del imperio inca
donde las calles siguen los trazos de hace 600 años. Estaba investigando arquitectura precolombina y terminé persiguiendo otra pista. Una tarde, caminando por las ruinas de Saxa y Guamán, esas piedras ciclópeas perfectamente cortadas y ensambladas, pensé en los imperios cómo surgen y caen, cómo controlan a sus poblaciones. El imperio inca administraba millones de personas a lo largo de miles de kilómetros sin escritura, sin ruedas, sin caballos. Lo hicieron con infraestructura los caminos de Inca, depósitos de alimentos chasquis, llevando mensajes control mediante infraestructura física. Quien controlaba los caminos controlaba el comercio, quien controlaba los depósitos controlaba la comida, quien controlaba la información dominaba el poder. Y parado allí entre esas piedras mirando el valle de Cusco, tuve una revelación. El principio no ha cambiado, solo los medios. Los imperios del pasado usaban calzadas, nosotros autopistas digitales, ellos depósitos, nosotros bases de datos, ellos mensajeros a pie, nosotros fibra óptica. El principio es el mismo control a través de sistemas esenciales. La bestia del Apocalipsis no diferirá en objetivos, solo será infinitamente más eficaz porque la tecnología permite un nivel de alcance y control que ningún imperio imaginó. Un emperador romano necesitaba lecciones, un señor medieval vasallos leales. Con tecnología digital, con sistemas automatizados, con algoritmos 24 séptimos, se puede controlar a millones, con un equipo relativamente pequeño de técnicos y burócratas. Más eficiente, más barato, más efectivo y más inquietante que cualquier sistema previo. Y todo esto se construye ahora no en un futuro de ciencia ficción. Ahora con fechas específicas, presupuestos asignados, contratos tecnológicos, infraestructura física, en despliegue sistemas en pruebas, los hilos invisibles de aquella ilustración medieval del Apocalipsis en Estambul, hilos que conectaban las cabezas de la bestia se tejen y a través de Latinoamérica y el mundo. La red se completa pieza por pieza y la pregunta que me obsesiona, ¿estamos preparados? ¿Entendemos lo que aceptamos tan pasivamente? ¿Qué podemos hacer a una imagen? Porque aquí hay esperanza. Siempre hay esperanza mientras haya conocimiento. Mientras comprendamos lo que sucede, mientras no nos dejemos engañar por lenguaje técnico y promesas vacías. Y esa esperanza a la revelación final prometida es la que quiero compartir ahora, porque esto conecta a Latinoamérica con un plan global más amplio. Lo que descubrí investigando el SLIDU es que no es una iniciativa aislada, es parte de algo mucho mayor. En agosto de 2024, algo curioso y poco publicitado ocurrió. El Foro Económico Mundial, esa organización que reúne cada año en Davos a líderes políticos y empresariales, lanzó la iniciativa de identidad digital global. No fue noticia de portada, fue una nota técnica que la mayoría ignoró. Conseguí los documentos completos gracias a contactos internacionales y lo que allí me dejó helado. La iniciativa proponía crear sistemas interoperables de identidad digital que eventualmente cubran a toda la población mundial, a toda la población, no un país, no una región, el planeta, y proponían hacerlo mediante pilotos regionales que más tarde se conectarían en una red global. ¿Saben cuál era una de las regiones piloto prioritarias mencionadas explícitamente en Latinoamérica? Señalaban que la región ofrece el escenario ideal por combinar economías emergentes, voluntad política de modernización, poblaciones jóvenes propibes, adoptar tecnología y gobiernos dispuestos a cooperar con organismos internacionales, un laboratorio perfecto. Las mismas consultoras que trabajaron con el foro hoy asesoran a los gobiernos latinoamericanos en el SLIDU. Los mismos arquitectos de sistemas, los mismos expertos técnicos y especificaciones semejantes no son proyectos independientes, son piezas coordinadas de un mismo plan maestro. Y aquí algo que me dejó sin habla. En marzo de 2024, Naciones Unidas publicó Identidad Digital para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí estableció como meta que para 2030 todos los países deberían contar con sistemas de identificación digital legal para todas las personas, incluido el registro de nacimiento. Todos los países para 2030 identificación digital universal proporcionaron un marco detallado de cómo debían funcionar estos sistemas a nivel global.
Cuando lees ese marco y lo comparas con las especificaciones del SLIDU, la similitud no es casualidad, es casi una copia. El SLIDU se construye siguiendo el blueprint de la ONU, el manual diseñado por organismos globales. Otra conexión. En junio de 2024, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, literalmente el Banco Central de los Bancos Centrales, publicó un informe exhaustivo sobre el futuro del sistema monetario global. El documento, casi 300 páginas de análisis técnico, describe algo llamado Sistema Unificado de Pagos Globales, que es una plataforma donde todas las monedas digitales de todos los bancos centrales estarían interconectadas, interoperables, donde transacciones globales se procesan, rastrean, verifican y monitorean en tiempo real, donde la identificación digital se integra directamente con el dinero digital en un solo ecosistema, sin fricciones, un sistema para todo el planeta. Y el BIS no especula sobre un futuro distante, habla de proyectos piloto en marcha, cronogramas públicos, países participantes. Ven cómo se enlaza. El foro impulsa la narrativa y construye consenso. La ONU crea el marco legal y político, el BIS. Diseña la arquitectura financiera. Y regiones como Latinoamérica, con 500 millones de habitantes, se convierten en campo de pruebas a gran escala. No es conspiración, es coordinación institucional documentada. Pero hay más. México resulta particularmente revelador. México limita con Estados Unidos al norte y con Guatemala al sur un puente literal entre América del Norte y América Latina. En noviembre de 2025, hace pocas semanas, el gobierno mexicano anunció algo que pasó casi desapercibido. El peso digital mexicano estará interconectado no solo con el SLIDU, sino también con el sistema de identidad digital que Estados Unidos desarrolla. Interconectado, interoperable, compartiendo datos a través de fronteras. Y cuando sigues estos anuncios, rastreas acuerdos bilaterales y multilaterales firmados discretamente, descubres que esto pasa en todas partes a la vez. La Unión Europea con su sistema EIDAS África, con su zona de libre comercio y componentes de identidad digital Asia, con modelos de India y China, América del Norte con la integración mencionada Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda. Es global, simultáneo, coordinado. Los sistemas nacionales se diseñan desde el inicio para ser interoperables y compartir información creando una red mundial. Vuelvo a las profecías porque las conexiones son imposibles de ignorar. Apocalipsis 13.7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. Durante 2 milenios eso sonó imposible. ¿Cómo un solo poder tendría autoridad real sobre todo el planeta con tal diversidad? Hoy vemos cómo es posible. No mediante conquista militar clásica, sino mediante infraestructura digital global, protocolos técnicos iguales en Tokio, Buenos Aires o Londres. La nube no tiene geografía. Las transacciones cruzan océanos a la velocidad de la luz. Por primera vez es técnicamente viable un sistema que abarque a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ese sistema se construye pieza a pieza, región a región ahora mismo. Recuerdo una charla con un teólogo evangélico brasileño con 40 años de estudio en profecías, director de un seminario en Brasilia. Le mostré documentos, líneas de tiempo, especificaciones, guardó silencio mirándolos largamente y me dijo algo imborrable. Durante toda mi vida he estudiado las profecías y enseñado sobre los últimos tiempos, el gobierno del anticristo, la marca de la bestia. Siempre hubo preguntas, él como técnico, el control global, el tipo de marca. Teníamos teorías pero no certeza. Ahora ya no necesitamos especular. Sabemos exactamente cómo sería posible. La tecnología existe y la infraestructura se construye, y añadió algo crucial. Lo que se construye ahora aún no es la marca en su forma final. Falta el elemento esencial, la adoración, la lealtad religiosa explícita al anticristo y el rechazo consciente de Dios. Apocalipsis 14 contra 9 hasta 11 es claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, tomar la marca, será una decisión espiritual consciente no solo participar de un sistema económico. Entonces, ¿qué vemos? Ahora pregunté. La infraestructura respondió,
el andamiaje del escenario. Cuando aparezca la figura que las Escrituras llaman Anticristo, no necesitará empezar de cero, no necesitará inventar un sistema de control económico, no requerirá convencer a los países. Todo estará listo y funcionando. Solo deberá tomar el control y redirigirlo. Esa explicación me dio claridad, pero también urgencia. Si estamos en la fase de infraestructura, quizá vivimos las etapas tempranas de eventos proféticos de magnitud incomparable. Tal vez somos la generación que verá cumplir promesas esperadas por 2000 años. Eso entraña responsabilidad, comprender, informar, prepararse espiritualmente. Ahora, detalles por país revelan patrones. En Argentina, el gobierno de Milei, con retórica de libertad individual, ha sido paradójicamente de los más agresivos en la implementación del SLIDU. En octubre de 2025 lanzó el DNI digital con verificación facial obligatoria para mayores de 18. En Colombia integraron la identidad digital a la cédula y anunciaron que para junio de 2026 todos los servicios públicos de salud serán exclusivamente digitales, accesibles solo vía SLIDU. En Chile, orgulloso de su modernización, ya tienen al 70% de la población adulta registrada. En Perú, el SLIDU forma parte de un programa de inclusión financiera para zonas rurales e indígenas. Lo venden como acceso bancario, pero recolectan biometría de comunidades amazónicas nunca antes catalogadas por el Estado. En México, la escala es asombrosa. Procesan más de 500.000 de registros biométricos por semana. En Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras implementan con fondos y asistencia técnica del Banco Mundial y el BID. Y hay un patrón. Los países más pobres reciben todo gratis o casi. Infraestructura, capacitación, financiamiento, asistencia. ¿Por qué tanta generosidad? Porque necesitan que todos estén dentro. Una red de control solo funciona sin huecos. Si Honduras quedara fuera, sería refugio para quienes eviten el sistema. No pueden permitirlo. Necesitan cobertura total. Por eso invierten. Compran participación universal. También existe resistencia, aunque fragmentada y con poca cobertura mediática. En Brasil, redes evangélicas instruyen sobre implicaciones proféticas. En México, comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca rechazan formalmente el SLIDU por violar su cosmovisión. En Argentina, constitucionalistas demandan por vulneración de derechos de privacidad. En Colombia, ONG documentan exclusiones por fallas técnicas. La resistencia es real, pero desorganizada, con pocos recursos, y el tren ya salió tratados, firmados presupuestos, asignados contratos, ejecutándose. Haría falta un movimiento popular masivo en múltiples países a la vez para frenar o revertir. Algo difícil cuando la mayoría aún no entiende lo que está en juego. ¿Por qué la mayoría no se alarma? Varias razones. Primera, el lenguaje técnico adormece. Identidad biométrica, CBDC, arquitectura de verificación distribuida, suena complejo y lejano. Segunda, la narrativa oficial es atractiva. ¿Quién rechaza? Más seguridad, menos fraude, inclusión financiera, servicios eficientes. Tercera, la implementación es gradual. Primero opcional, luego conveniente, después recomendado, más tarde necesario para ciertos servicios y finalmente obligatorio, como la metáfora de la rana en agua que se calienta. Cuarta y quizás la más importante. Mucha gente no conoce las profecías bíblicas o no las toma en serio. Ven tecnología útil, no patrones proféticos. También hay creyentes sinceros que dirán: J, estás exagerando. Y entiendo esa postura. Ha habido falsos profetas y fechas fallidas que generaron escepticismo legítimo, interpretaciones sensacionalistas erradas. Es correcto ser sobrio y evitar el pánico, pero también se puede pecar al otro extremo, ser tan cautelosos que ignoremos señales reales. Jesús reprochó a los fariseos en Mateo 16:3 por no discernir las señales de los tiempos. No digo que sepa la fecha del regreso de Cristo, nadie la sabe. No digo que el anticristo ya esté identificado públicamente. No digo que mañana comience la tribulación. Digo con certeza que vemos la construcción de infraestructura que corresponde con asombrosa precisión a las profecías. Vemos emerger sistemas con las capacidades exactas para el tipo de control que la Biblia predijo. Vemos coordinación global sin precedentes en el mismo marco temporal.
Como creyente y estudioso de las Escrituras, tengo la responsabilidad de hablar, informar, advertir, aunque incomode. Pero la parte más importante es la esperanza. Si acabáramos aquí solo con información alarmante, no cumpliría mi propósito. La verdad completa incluye diagnóstico y cura problema y solución peligro y salvación. Porque ahora, tras semanas de investigación, una madrugada en mi estudio en Madrid, rodeado de documentos, comprendí algo. Las profecías se cumplen ahora porque ahora existe la tecnología necesaria. Los profetas vieron algo hace 2 milenios que sólo podía hacerse realidad cuando la humanidad desarrollara ciertas capacidades, y esas capacidades existen en nuestra generación. La revelación final es esta. Escuchen con atención porque es lo más importante. El sistema que están construyendo en Latinoamérica y en el mundo corresponde con las profecías bíblicas sobre el gobierno del Anticristo y la marca de la bestia. Eso es innegable si se estudian honestamente las profecías y los sistemas reales. Pero, y este pero es crucia, la profecía no termina con la bestia triunfante, no acaba con el control totalitario permanente, ni con la victoria de la oscuridad. La profecía termina con la derrota completa de la bestia. Termina con el regreso glorioso de Cristo. Termina con juicio para los opresores y vindicación para los justos. Termina con un mundo nuevo, sin lágrimas, sin dolor, sin muerte, sin injusticia. Apocalipsis 19 hasta 22. Durante estos meses, al ver levantar este sistema, sentí miedo. La tribulación no es metáfora, será un tiempo de prueba incomparable, pero recordé que las profecías no se dieron para asustar, sino para preparar. Lucas 21 a 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo atemorizados, dijo levantad la cabeza. Las señales de dificultad también son señales de esperanza. He llegado a comprender algo que me da paz. Que estos sistemas se construyan no nos convierte en víctimas sin agencia. Al contrario, puede significar que somos la generación más privilegiada en 2 milenios. La que quizá verá el cumplimiento de promesas milenarias y potencialmente el regreso de Cristo. Eso no es motivo de desesperación, sino de esperanza. Pero esa esperanza conlleva responsabilidad de entender los tiempos, mantener la libertad espiritual y cultivar una fe profunda. La marca, cuando llegue en su forma definitiva, no será solo un sistema tecnológico, será ante todo una decisión espiritual. Apocalipsis, el 14 de septiembre de 2011, lo deja claro si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca. Recibirla estará intrínsecamente ligado a adorar a la bestia, a jurar lealtad al anticristo y rechazar a Cristo. No es algo que puedan imponerte sin tu consentimiento espiritual consciente. Será una elección. Esto implica algo esencial. La cartera de identidad digital del Slido, el peso digital, el real digital y otros sistemas no son automáticamente la marca en su forma final profética. Pueden convertirse en su infraestructura así, pero tomar la marca requerirá esa decisión consciente y deliberada de lealtad espiritual al anticristo y rechazo del Señor. ¿Qué hacer entonces ser prácticos? Primero, informarnos a fondo y comunicar con rigor, presentar hechos verificables, no histeria. Segundo, prepararnos espiritualmente, escrituras a diario, oración, constante comunidad cristiana, santidad personal, no se enfrenta a lo que viene con fe tibia. Tercero, mantener nuestra humanidad, relaciones cara a cara, comunidad física, amor al prójimo, en acciones concretas, virtudes que una máquina no programa. Cuarto, resistir con sabiduría, donde sea posible, no abandonar toda tecnología, pero decidir conscientemente qué adoptar y cómo usar efectivo cuando se pueda apoyar comercio local. Decir redes de apoyo mutuo que no dependan totalmente de lo digital. Quinto, recordar que mientras haya aliento hay esperanza, tiempo para salvación, para cambios de corazón, para prepararse y elegir bien cuando lleguen decisiones difíciles. Cierro con algo que me dijo aquel teólogo brasileño hace 2 semanas. La esperanza nunca dependió de las circunstancias externas, dijo. Está fundada en la promesa inmutable de Dios. Cristo vendrá, el mal será derrotado, habrá cielos nuevos y tierra nueva. El sistema de la bestia, por poderoso que parezca, durará solo un tiempo limitado.
Apocalipsis habla de 42 meses. Pero el reino de Cristo será eterno, 3 años y medio de tribulación temporal, una eternidad de gloria. Esa proporción lo cambia todo. Los cristianos del pasado enfrentaron persecuciones, dictaduras y totalitarismos, y muchos mantuvieron la fe hasta el martirio porque sabían que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida verdadera. Nosotros afrontaremos nuestras pruebas quizá con sistemas de control más sofisticados, pero la esencia no cambia. Son poderes temporales oponiéndose a la verdad eterna, y la verdad siempre vence porque Dios es verdad. Así que vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es verdad que lo que acaba de hacer Latinoamérica está en la Biblia? Sí. El eslaido, las monedas digitales, la arquitectura de control económico y social, la coordinación global hacia identidad digital universal, todo esto corresponde con precisión notable a las profecías sobre el sistema del anticristo. No son coincidencias, son patrones proféticos materializándose. Pero esa no es toda la historia. La historia completa incluye también su destrucción, la derrota absoluta de la bestia, la tribulación temporal y la gloria eterna. En esa perspectiva, lo que vemos no es motivo de desesperación, sino de esperanza, porque indica que estamos cerca, muy cerca, del momento cumbre de la historia humana, cuando Jesús regrese y cumpla su promesa de hacer nuevas todas las cosas. He dedicado más de 50 años a buscar verdad. He viajado a más de 100 pascalises, he escrito 60 libros, he investigado misterios que muchos consideran irresolubles, he documentado fenómenos que desafían explicaciones convencionales. Y lo que he compartido aquí quizás sea lo más importante, urgente y transformador de mi carrera, no porque asuste aunque tenga elementos inquietantes, sino porque revela con exactitud dónde estamos en el calendario profético, porque da contexto a estos tiempos extraordinarios y nos llama a una acción. Espiritual sería. Aquel monje medieval que dibujó la bestia con hilos interconectados en Estambul vio algo verdadero: el mal opera mediante redes y sistemas que unen centros de poder en propósito común. Hoy vemos esas redes materializadas no en pergamino iluminado, sino en infraestructura digital real que abarca continentes. Pero ese monje también dibujó a Cristo triunfante, con la espada que sale de su boca, símbolo de la palabra de Dios, derrotando a la bestia. Vio el conflicto y la victoria, la oscuridad y la luz que la vence. Ese es el final que debemos mantener en mente. Entonces, si lo que Latinoamérica acaba de hacer con el sistema latinoamericano de identidad digital unificada está en la Biblia, en Daniel escrito en Babilonia, en las visiones de Juan, en Patmos, en las cartas de Pablo. Las profecías se cumplen ante nuestros ojos en tiempo real y la profecía final, la más importante, también se cumplirá. Apocalipsis 21 contra 3 hasta 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es mi esperanza, inquebrantable, esa es nuestra esperanza como creyentes. Ese futuro está garantizado por promesas que no fallan. Con esa esperanza anclada, afrontamos el futuro no con miedo paralizante, sino con fe activa, no con desesperación, sino con propósito, no con la cabeza gacha, sino erguida mirando el horizonte donde aparecerá nuestro Redentor. Gracias por acompañarme en este viaje largo de investigación y revelación. Gracias por tener el coraje de mirar la verdad de frente. Gracias por preferir el conocimiento a la ignorancia cómoda, y recuerden siempre: la luz vence a la oscuridad, la verdad vence a la mentira, Cristo vence a la bestia. Esa victoria ya está asegurada en la eternidad. Solo esperamos que se manifieste en el tiempo. Manténganse firmes, preparados y esperanzados, porque nuestra redención verdaderamente se acerca.